FM 89.1, Radio Universidad. Y decíamos hace un ratito que estamos escuchando, ¿no? Algunas cosas que decís, che, hay cosas que ya logramos un consenso, en donde tenemos una ley, en donde tenemos una política pública que está dando resultados y que hoy hay algunos candidatos que esto lo cuestionan. Y uno de ellos es la ESI, esta educación sexual integral, que apareció en todos los niveles para que las niñas, niños, niñes, los chicos, las chicas, los adolescentes sepan cuáles son sus derechos, sepan cómo denunciar, ¿no? Si alguien comete un abuso, puedan tener información y acceso para poder tener elección también, para cuando son más grandes poder elegir sobre su sexualidad. Digo, y hay datos concretos como la baja de los embarazos adolescentes, como a partir de esto también hay niños que han denunciado a lo mejor abusos que por lo general se producen en el ámbito intrafamiliar. Bueno, hay muchas cosas que ha logrado esta política que esperamos, más allá de si hay o no cambio de gobierno, continúen, porque hay políticas que, como decíamos hace instantes, hay que pensarlas como políticas de Estado, que trasciendan, porque tienen ese consenso social y que muestran también con datos empíricos que hay cosas que de verdad mejoran y mejoran para todos. Así que estamos en contacto con Antonella Bianco, es docente de secundaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es especialista en ESI y con ella queríamos hablar para que nos contara un poco y también sacar algunas dudas con respecto a muchas frases o mitos que también hay para aquellos que desconocen de qué se trata esta educación sexual integral. ¿Qué tal, Antonella? Aquí te saludamos, Guille Toibero y Andrea Landi. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. Bueno, queríamos saber un poco, desde que se implementó la ESI, cómo estamos hoy y cuáles son los beneficios que ha traído esto para los niños, niñas y adolescentes. Bueno, un poco lo que vos comentabas recién, ¿no? A 17 años de la sanción de la ley, lo cual ya lo pone, lo garantiza como una política educativa y una política de Estado desde hace 17 años. Los avances en términos y en aspectos que tienen que ver con el cuidado, con las relaciones sociales, con aspectos afectivos y éticos, ha sido un avance enorme. Parte de lo que decías, lo que tiene que ver con la reducción del embarazo en la adolescencia, por ejemplo, las denuncias de niños y de niñas que han podido, a través de la educación sexual integral, poder pensarse como sujetos de derechos y también cuando esos derechos estaban siendo vulnerados, también lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, el cuidado, la política del cuidado desde una perspectiva no biologicista, sino que tiene que ver justamente con aspectos sociales y psicológicos también, y un acompañamiento a un montón de niños, de niñas y de jóvenes que van buscando respuestas a través de su propia identidad, ¿no? Y en ese sentido la ESI, más allá de una cierta cantidad de limitaciones que tiene que ver principalmente con, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, con lo que tiene que ver con el presupuesto y el financiamiento para la misma, ha generado un montón de avances porque es un derecho y una política que garantiza un montón de acceso a un montón de otros derechos que tienen que ver justamente con esta perspectiva de pasar de una perspectiva de los niños y las niñas como objetos tutelados a niños, niñas y jóvenes como sujetos con derechos. Y me parece que eso es lo central en estos 17 años de la sanción de la ley y de la implementación de la educación sexual integral. ¿Y qué pasa cuando escuchás, por ejemplo, una Victoria Villarruel, que es la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, que dice, bueno, la queremos eliminar porque es adoctrinamiento nada más? Más allá de que ya mencionaste que tiene 17 años, que es una ley y que no es, ¿no? Bueno, asumo el Poder Ejecutivo y hago lo que quiero. Pero más allá de eso, para aquellos que creen que, bueno, la verdad se vuelven todos los pibes degenerados, no entienden nada. A ver, ¿qué les decís para contarles realmente qué es y que puedan comprender de qué se trata y no solo pensar, ¿no? Que bueno, no sé cuál es ese imaginario que piensa que hay chicos teniendo relaciones sexuales a los 4 años. No sé por dónde pasa ese imaginario. Claro, es un... No, a ver, tanto el candidato a presidente como la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, lo que forman son parte de un grupo neoconservador que lo que busca es achicar derechos en la sociedad, en toda la sociedad. Digo, lo vemos también con sus declaraciones respecto
de la reivindicación del terrorismo de Estado, digamos, y en este caso con la ESI es lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente es una herramienta, la educación sexual integral, que pone en relieve cuáles son los derechos que los niños y las niñas y los jóvenes tienen, por un lado, y por otro lado, esta perspectiva ultraconservadora de pensar a los niños no como sujetos en sí mismos que tienen derechos, sino como objetos de sus padres o de sus familias. Eso por un lado, ¿no? Hay una corriente internacional que tiene que ver con esta idea de que las cuestiones de género son cuestiones ideológicas, cuando en realidad el género tiene un montón de otras categorías para discutir, y obviamente cuando hablamos de educación sexual integral o cuando hablamos de sexualidad no estamos hablando específicamente de la situación que vos planteabas recién, sino que los niños y las niñas puedan conocer cuáles son los roles históricos asignados a cada uno de sus géneros, cómo funcionan los distintos tipos de familias, cosas que antes estaban silenciadas en las casas, lo mismo que las situaciones de vulneración de derechos. No es que no había vulneración de derechos antes de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral. Había muchísimas vulneraciones de derechos. Lo que pasa es que los niños y las niñas no podían reflexionar, y por eso esa es la piedra fundante, me parece, de la ESI, sobre todo en los niveles inicial y primario, también en nivel secundario, que tiene que ver con eso, con el reconocimiento de que ellos y ellas tienen derechos y que muchas veces, muchas de las cosas que atraviesan durante su cotidianeidad es una vulneración de eso. Y claramente los sectores neoconservadores como estos buscan seguir ocultando, seguir generando situaciones en las cuales esa vulneración de derechos continúe. Obviamente estamos desde las escuelas trabajando justamente esta semana, pero también desde que estamos en campaña electoral, digamos, y estas declaraciones salieron, trabajando fuertemente con las familias también, porque es un rol fundamental, no es solo la escuela, y no somos los maestros y las maestras solamente quienes impartimos, digamos, la ESI, sino también ampliamos el trabajo junto a las familias, invitamos a las familias a participar, y así es como también desarmamos estas declaraciones de, bueno, la ESI es pornografía, la ESI es adoctrinamiento, la ESI es degeneración, no, todo lo contrario, y por eso invitamos a las familias también a que participen en las jornadas, que puedan saber cómo trabajamos con los chicos y con las chicas, y que nada tiene que ver con esto, sino es eso, es un proceso de enseñanza-aprendizaje respecto de situaciones que son biológicas, que son psicológicas, que son sociales, afectivas y éticas. Y me parece que eso es el gran aporte que la ESI hace en estos últimos 17 años a la educación en general. Antonella, Guille te saluda, ¿cómo estás? Con respecto a lo que te decían recién, ¿no? Del candidato hablamos pura exclusivamente de Milei y de Villarruel. Igualmente ellos lo que aprovechan, me da la impresión a mí, el gran desconocimiento general que hay de la ESI, ¿no? No te hablo ahora, porque ya ahora, por suerte, está muchísimo más instalado. Pero hay todavía gente que, vos le hablás de eso y ¿qué tienen que ver los chicos de 4 o 5 años con esto? ¿No? Entonces, me parece que aprovechan este tipo de cosas, que por suerte ya se está avanzando muchísimo, pero todavía falta muchísimo terreno, ¿no? Bueno, por eso me parece interesante poder hablarlo, y a lo mejor esto para aquel que tiene una duda, claro, porque también hay cuestiones generacionales que a veces hacen que, con cierta edad nos cueste entender algunas cosas más que otras. Y cuando te las explican, decís, era esto. Y me parece que hace falta más de tener esas explicaciones para decir, es esto. Claro. Me estoy enroscando, ¿no? Así que, bueno, Antonella, ahí te estaba preguntando Guille, pero ¿qué pensás al respecto? Mira, el desconocimiento parte también me parece de una tensión que se genera respecto, que tiene que ver con algo social, que tiene que ver cuando hablamos de la sexualidad y qué pensamos rápidamente y qué asociamos rápidamente al concepto de sexualidad, cuando en realidad tiene que ver con un montón de otras cosas, que tiene que ver con la promoción de valores de igualdad de género, de respeto a la diversidad, a la autonomía, a la responsabilidad. Hay mucho desconocimiento alrededor de eso, por eso las puertas de las escuelas están abiertas a toda la sociedad para poder charlar sobre qué es la ESI. Justamente porque queremos corrernos de ese velo de desconocimiento para la mayoría, digamos.
es cierto que hay sectores que no comparten, sectores conservadores de nuestra sociedad, y la escuela también tiene que poder albergar esas dudas, esas inquietudes y trabajarlas en términos democráticos. Me parece que también es algo que es lo que viene un poco estando en conflicto también, y que la escuela se ve, digamos, esa cuestión de, resolver las tensiones de forma con valores democráticos, ¿no? Y cómo también estos candidatos en los medios de comunicación tensionan permanentemente la construcción democrática y el consenso democrático que venimos teniendo hace muchos años. Con lo cual me parece que nuestra tarea, y también la tarea del Estado, más allá de quién esté gobernando en este momento, sea la Ciudad de Buenos Aires, la provincia o a nivel nacional, tiene que haber una promoción muy fuerte desde el Estado en la propaganda, digamos, de a qué nos referimos cuando nos referimos a educación sexual integral. Hay un montón de materiales del Ministerio de Educación Nacional que son específicamente para familias. También hay programas como la provincia de Buenos Aires, que se llama ESI con Amigues, que también trabaja con distintos sectores y organizaciones sociales y comunitarias para poder trabajar esto también. Y la idea es que seguir empoderando a los niños y a las niñas en sus derechos, digamos. Y para eso necesitamos a todos y a todas empujando para el mismo lado. Yo creo que de esa forma es como podemos correr este discurso que solo representa esto, a un sector no solo muy conservador, sino también muy reaccionario a la ampliación de derechos y a la construcción de autonomía por parte de los pibes y de las pibas. Claro, Antonella, ¿y cómo se vive esto en los colegios? Más teniendo en cuenta si vos sos docente de secundario, hay chicos que ya votan, ¿no? Donde debes tener de todas las ideologías. ¿Y qué pasa cuando aparecen estos temas? Bueno, se ponen a debate en el aula, de hecho me ha pasado durante estas semanas y desde que empezó la campaña, y también es cierto, que hay sectores en los cuales hay resistencia a charlar sobre estos temas. Obviamente no se impone de ninguna forma, sino que se trata justamente, vuelvo a lo mismo, de construir un debate en términos democráticos, tratando de desarmar estas frases hechas, estas ideas que vienen impuestas desde los medios de comunicación, que replican permanentemente estas ideas de la educación sexual tiene que ver solamente con las prácticas sexuales y demás, y no con todo lo otro que hay. Pero es cierto también que, sobre todo en relación a lo que es las políticas de igualdad de género, también es algo que hace mucho ruido no solo en el aula, sino en la sociedad, porque romper con las asimetrías de poder en relación al género, entre varones y mujeres principalmente, pero también con colectivos de la diversidad, también rompe un status quo y una forma histórica y tradicional de hacer las cosas, y eso pone en tensión también a quienes, incluso en espacios pequeños, incluso en el aula, incluso en las familias, detentan ese poder contra el resto. Y bueno, hay que poder desarmar esos discursos desde un lugar, insisto, democrático, de pregunta, de reflexión con los estudiantes y las estudiantes. A nosotros y nosotras, y la ESI también nos lleva a eso, no nos posicionamos desde un lugar adultocéntrico, en donde nosotros y nosotras como adultos tenemos la verdad revelada, sino que intentamos construir esas reflexiones con los estudiantes y las estudiantes. Y eso también es algo fundamental en la ESI y en lo que plantea como pedagogía la ESI, que tiene que ver con una pedagogía de la amorosidad y de la ternura, en donde podamos construir juntos estas reflexiones respecto de todo lo que tiene que ver con la sexualidad en términos amplios. Antonella, ha sido clarísima, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por este contacto con Radio Universidad. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y a disposición como siempre, gracias. Muchísimas gracias. Antonella Bianco, docente de secundario de la Ciudad de Buenos Aires, especialista en ESI, cumpliéndose 17 años ya de la implementación de esta ley a nivel nacional. Hablamos con alguien de Cava, ¿no? Que es un gobierno diferente al que tiene la provincia de Buenos Aires, pero cuando hablamos de políticas de Estado hablamos de esto. Y hay cosas que de verdad han dado resultado para que hoy escuchemos, que si llego al gobierno lo derogo. ¡Afuera! Gente, ahí está. Gente, no, dale. Con lo que está bien, no. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.